Hola a todos y bienvenidos a El Cuervo Blanco Misterios. Es bastante curioso que en muchos archivos o mitologías en la historia se hable de gigantes y que los arqueólogos oficialistas nunca le hayan prestado atención, o simplemente han querido esconder este misterio porque no saben dónde encajarlos en la historia. A lo largo de miles de años hay escritos en los que se les menciona, y os daremos unos ejemplos de ellos, para que vosotros decidáis si son reales o meros cuentos o mitologías. Así que empecemos. En la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, México, con la llegada en el siglo XVI de Hernán Cortés y sus hombres, conquistaron el Imperio Azteca, y asombrados por la magnificencia de las construcciones que allí vieron, preguntaron a los nativos quiénes habían construido esas avenidas y edificios. La respuesta de los nativos fue más sorprendente aún. Aseguraron que ellos no habían sido quienes habían levantado aquellas construcciones, que habían sido los Kinametsin, una especie de dioses gigantescos que habían llegado desde el cielo en los tiempos de los que ellos conocían como el Segundo Sol. Asimismo, tampoco sabían cuál era el nombre real de la ciudad, y decidieron llamarla Teotihuacán, que en azteca quiere decir ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Revelaron a los españoles que tiempo antes de que ellos llegasen, la pirámide del Sol estaba cubierta de basalto negro y pintada con todos los colores del arco iris. Aunque los aztecas quisieron insistir en cuanto ellos llegaron, hacía muchísimos años que los gigantes del cielo habían abandonado la pirámide y únicamente se usaba para la celebración de ritos religiosos. Pues bien, sigamos rebuscando la historia. En el Majábharata hindú se cuenta que Putana fue contratada por el malvado rey Kamsa para matar al sobrino de este, Krishna, que era un bebé de pocos meses. La gigantesca demonia adoptó la forma humana para hacerse pasar por una nodriza y envenenar al bebé Dios, y para ello untó veneno en sus pechos. Pero cuando Krishna succionó de su teta, no solo tomó la leche materna y el veneno, sino que también el alma de la demonia, y ella retomó su forma original gigantesca y cayó al suelo pataleando y gritando. Su cuerpo era tan grande que aplastó uno de los bosques de Brindavan, el pastoril pueblo de Krishna, y cremar el cuerpo de la demonia llevó varios días. Pero vamos con otro ejemplo en la historia escrita. En 1872, el joven investigador George Smith logró traducir las tablillas y fragmentos del poema de Gilgamesh. A lo largo de las 12 tablillas del poema, se perfila a Gilgamesh como un héroe mítico de 5,60 metros de altura, el doble que el bíblico gigante Goliat, compuesto en sus 2/3 partes de esencia divina. Bien, busquemos más ejemplos. Polifemo, hijo de Poseidón, fue el cíclope gigante que el rey Ulises y sus hombres encontraron en una cueva enorme en la isla de los gigantes, cuando regresaban a casa desde Troya, después de 10 años de guerra. Este devoró a varios de los hombres del héroe cuando comieron las ovejas del gigante, pero Ulises lo emborrachó e hizo amistad con él. Cuando Polifemo le preguntó a Ulises que cómo se llamaba, el héroe le dijo que se llamaba Nadie. Y cuando el gigante Polifemo cayó ebrio, Ulises sacó el único ojo de este con una lanza. Cuando Polifemo empezó a gritar por la agresión, diciendo: «Nadie me ha atacado, nadie me ha dejado ciego», los demás gigantes de la isla no le hicieron caso, y Ulises y sus hombres huyeron aferrados al vientre de las ovejas del gigante. Pero vamos con más archivos de la historia. Atlas
hijo de Neptuno, dios de los mares, acaudilló a los titanes en la guerra contra los olímpicos. Pero cuando los titanes fueron derrotados, Zeus condenó a Atlas como castigo a cargar con el cielo, que en la mitología griega era a Urano. Pero veamos más escritos de la historia. En la mitología nórdica, Odín, que todos conoceréis como el padre de Thor, era hijo de Bor y la giganta Besla. Odín, como dios de la guerra, se encargaba de enviar a las valquirias y a recoger a los guerreros heroicos muertos en la batalla, los Einherjar, que se sientan a su lado en el Valhalla, donde presiden los banquetes. En el final de los tiempos, Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos, en la batalla del fin del mundo, o el Ragnarok. En esta batalla, el dios será muerto y devorado por el lobo Fenrir, el cual será inmediatamente muerto por Vidar, uno de los hijos de Odín, quien le desgarrará las fauces y colocará un pie en la garganta. Pero sigamos indagando en la historia con algún ejemplo más. En América del Sur, en la región patagónica, estuvo constantemente poblada desde hace miles de años. A la llegada de los españoles existían dos grupos principales en la frontera aproximada con el río Chubut, hacia el norte: los Gunung a Cuna o los Tehuelche septentrionales, hasta los ríos Limau y Negro, y hacia el sur los Aonicant, los Tehuelche meridionales, hasta el estrecho de Magallanes. Pero en 1520, Hernando de Magallanes, en su viaje hacia el estrecho, recaló en el puerto de San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz, donde ocurrió el primer encuentro con los nativos. Los tehuelches o patagones vivían en el sur de la Patagonia, entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes. En un tiempo remoto, esos cazadores convivieron con la fauna actual extinguida, como el famoso milodón y el caballo enano. El primer europeo a conocer a estos indios australes fue Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes en 1520. A él le llamó la atención la gran altura de dicho pueblo. Como término medio, medían 1,80 m de altura. No obstante, parece que existía un grupo más alto. Dice Damun D'Urville que le impactó su enorme ancho de espaldas, su cabeza ancha y gruesa y sus miembros macizos y vigorosos, destacando que constituye una bella raza del hombre, plenos de fuerza y vigor. Fernando de Magallanes, quien fue el descubridor de aquellas tierras, se encontró varias veces con ellos en 1520, y el cronista oficial del almirante portugués cuenta que en otro de los encuentros con aquellos seres monstruosos de la manera siguiente: aquel hombre era tan alto que nuestras cabezas apenas le llegaban a la cintura, y su voz era como la de un toro. Parece ser que lograron encadenar a 2 de ellos para enviarlos a Burgos, pero ambos murieron antes de que el barco cruzara el Ecuador, y tuvieron que arrojar los cuerpos gigantescos putrefactos al mar, y no pudieron mostrarlo a los europeos. Pero pongamos más ejemplos. Caupolicán luchó desde su juventud contra los conquistadores españoles, logrando la libertad de su territorio. Fue elegido Toqui, o jefe militar, de los mapuches, siendo sucesor de Lautaro, aunque Alonso de Ercilla destaca su elección antes, siendo el candidato secreto de Colo Colo para la conducción de la guerra. Al parecer era miembro de una familia muy respetada en la sociedad mapuche, pues él y sus hermanos estaban siempre en el núcleo de jefes que planificaban los movimientos de guerra. De hecho, Jerónimo de Víbar lo señala en una batalla diciendo de él: es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón,
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules o el de Sansón. Pero ahora avancemos un poco en el tiempo. El Instituto Smithsonian admite haber destruido miles de esqueletos de humanos gigantes a principios del 1900. Un fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al Instituto Smithsonian a liberar los documentos clasificados que databan de la década de 1900, que demuestra que la organización participó en un importante descubrimiento histórico, que evidencia que mostraban restos gigantes humanos en decenas de miles, que habían sido descubiertos en todos los Estados Unidos, y recibieron la orden de ser destruidos por los administradores de alto nivel, para proteger la cronología convencional de la evolución humana en el momento. Pero entonces, en 2013, causó el asombro de muchos cuando el FBI desclasificó un archivo con el nombre Giant Interdimensional Begging Our Visit of the Earth According of the FBI, o en castellano, seres gigantes interdimensionales están visitando la Tierra según el FBI y no vienen de ningún planeta. El texto habla sobre unas extrañas entidades que no vendrían de otros planetas, sino de otras densidades, y que pueden materializarse a voluntad. Se trata de un informe enviado el 8 de julio de 1947 al entonces director del FBI, John Edgar Hoover, por un agente especial con el grado de teniente coronel, cuya identidad ha sido borrada. Allí se menciona un reporte periodístico de la época, referido a un avistamiento ovni, en donde el testigo principal habría sido interrogado, muy probablemente por oficiales del FBI, en algunas cuestiones muy específicas. Aquí os dejo un extracto de las conclusiones del agente tras entrevistar al testigo. Una de las partes de la nave avistada llevaba pasajeros y otras eran operadas a control remoto. La misión es pacífica, los visitantes planean quedarse en el planeta. Los visitantes son como los seres humanos, pero mucho más grandes en tamaño, o sea, en altura. No encarnan en terrícolas, sino que vienen de su propio mundo. No vienen de otro planeta, como nosotros referimos, sino de un mundo etéreo, que se interpreta en nuestro como si fuera de nuestra percepción. Los cuerpos de los visitantes e incluso las naves se materializan al entrar en la vibración de la materia densa de la Tierra. Los discos o naves poseen energía radiante y rayos que pueden desintegrar fácilmente cualquier otra nave, y para reingresar en el campo etéreo simplemente desaparecen de nuestra visión sin dejar rastro alguno. La región de donde vienen no es un plano astral, corresponden a los lokas o talas, que los estudiantes esotéricos comprenderán esos términos. Tampoco utilizan sistema de radio, pero probablemente usan un sistema de radar que les permite divisar el lugar de apertura. Y aquí concluye el archivo del FBI. Misterioso, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. A vosotros os dejo la conclusión de que si los gigantes habitaron la Tierra en tiempos remotos o son pura mitología. Como siempre, nosotros solo os ponemos los datos que encontramos y dejamos que vosotros decidáis. Gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo del Cuervo Blanco Misterios. Adiós amigos.